Bienvenido a Chispas y Chispazos, el podcast del canal de las noticias digital. En esta ocasión, como ya es costumbre, les saluda Edgar Román, Eleazar Lara y Juan Manuel Martínez. Tendremos temas interesantes, la puerta giratoria en la Fiscalía General de la República, donde normalmente liberan a los delincuentes. Estaremos hablando de las armas y la nueva tragedia acá en Las Cruces, Nuevo México, 3 muertos y 15 heridos, y un poco del transporte público y sus tragedias. Interesantes los temas. Me parece bien. Muy. Para empezar. Quédese con nosotros, usted parte importante de esto, que ponga ahí sus comentarios, está de acuerdo o no, y que participe con nosotros. Vamos a arrancar. Eso es muy importante, el comentario de la gente, la participación, porque nos hace revivir y retomar asuntos muy importantes en la vida política, social y económica de Juárez. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo por esta ocasión. La impunidad en el sistema judicial, algo que se ha hablado mucho y que poco se le ha hecho. Es como decir, es un carro yonqueado que necesita una reparación y no se le hace. Exactamente. Me parece que, no sé, preferiría que darle la palabra a mi compañero. A ver, yo creo que es un asunto que es sumamente delicado en la vida judicial del país. En la persecución del delito hay muchas cosas que se quedan en la carpeta abierta. No hay un escenario que le permita a la justicia llevar realmente a los delincuentes a donde deben de estar. Porque hay muchos asuntos que se quedan aún pendientes. Yo les hago a ustedes una pregunta y a quienes nos están viendo les hago una pregunta. ¿Cuál es el golpe? ¿Cuál es la acción de la Fiscalía General de la República en Ciudad Juárez? Que recordemos que ha sido un golpe fuerte contra la delincuencia o contra los delitos que enfrenta Ciudad Juárez en el tema federal. No hay ninguno, Juan Manuel. Unas instalaciones grandes, modernas, costosas, en una zona muy vistosa, la zona turística de Ciudad Juárez, pero ha habido incidentes, incluso balaceras en el pasado, que incluso los que están asignados ahí federales ni siquiera salen. Incluso hay el caso de víctimas inocentes. Yo recuerdo la de hermanos Escobar y Lincoln, ¿sí? En donde todavía no sabemos qué pasó, ni qué fue. O sea, sí sabemos qué pasó, pero de una acción de justicia contra ese crimen, yo no he sabido nada. Bueno, mira, y para muestra... Es más, muestra un botón. Sí, a ver. Arrestan a varias personas con casi 24 kilogramos de cocaína hace unos días, el 1 de marzo. Estuvieron detenidos y los liberaron. Ya están libres. Pero no es la primera vez. 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 ¿Recuerdas? Te lo comenté en tu oficina. Estabas en tu oficina. Quedaron libres un grupo de personas fuertemente armadas. Se había confiscado por parte de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal un fuerte cargamento de armas. Y de la noche a la mañana quedaron libres por parte de la Fiscalía General de la República. Hemos sido testigos de personas detenidas y que al tiempo las vemos libres cometiendo otro delito. ¿Sabes cuál es la frase principal de los abogados que llegan ante el Ministerio Público? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Y allí se arregla todo. No, por eso, ¿sabes cuál es la respuesta que tienen las autoridades a cuando esos peligrosos delincuentes son detenidos y luego puestos en libertad? Es que son jueces corruptos. Y el argumento en este caso de los 24 kilogramos de cocaína, una de las drogas duras, fue de que les fincaron cargos y luego el fallo fue 4 años de trabajo comunitario. ¿En qué? Primeramente. O sea, ¿en qué? Primeramente. Trabajo comunitario. Oye, bueno, aquí en Juárez no, yo mucho. creo que ahorita el reto es dónde los colocamos. Bueno, es una burla. ¿Lo estás diciendo en serio? Lo estoy diciendo en serio. Y el juez determinó que ante tal situación, pues, tenían derecho a quedar libres. Retomamos el tema.
Por eso, dentro de todo, es necesario los ajustes que ha habido en el materia jurídica y en la materia de jueces y magistrados. Pero no es la primera vez, fíjate, recordando, desde el 2020 se hablaba de tener encuentros con legisladores federales, preso de 4 kilogramos de cocaína. Y se decía, en su momento se decía, aquí son 26. Hay un caso muy claro de un detenido 19 veces y siempre logra quedar en libertad. Desde el 2020, ¿eh? Exactamente. Y las cosas, conforme pasó el tiempo y desde un inicio, nunca se vio nada, o sea, contra la gente que era acusada, prácticamente la práctica ha sido la misma que estamos viendo ahorita. Ah, pero cuando hablas de delincuentes pobres, de poca monta, ahí todo el peso de la ley, ¿eh? Todo y más. Y más, porque también, mira, otro de los asuntos... Incluso en la fabricación de culpables, también esa es otra cosa que también está ahí, ¿eh? Hay una grave situación en la reincidencia de la comisión del delito, ¿eh? Que no está muy bien tipificada en los códigos penales. En Chihuahua se ha insistido muchísimo que se legisle sobre la reincidencia en la comisión de delitos, porque como tú lo comentabas, hay narcotraficantes pequeños, grandes, medianos, de todo tipo, que 3, 4 días vuelven a salir y vuelven a reincidir. Hay un detalle Entonces, también es una con, burla, con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Los agarran, los presentan y les tapan el rostro. Y la gente nos cuestiona por qué protegen a los delincuentes. Es una cuestión legislativa. Y por el otro lado vemos a la justicia norteamericana que los presenta tal y como son. Sea quien sea, ¿eh? Sea quien sea. Y en ese sentido salimos tan defensores y protectores de los derechos humanos. Por eso yo insisto que esta propuesta de sanear el Poder Judicial en todos sus niveles, creo que era necesario, aunque genera mucha polémica. ¿Tú crees que sea el punto para poder darle el saneamiento realmente que merece el sistema judicial mexicano? Si lo hacen bien, sí. No, si lo hacen bien, sí. Es que no podemos hablar de cosas que no sabemos. O sea, sabemos el viejo sistema judicial que está podrido. Del nuevo hay incertidumbre, Sí, total. pero no podemos hacer un juicio de calidad porque todavía no sabemos. Yo creo que si le preguntas al gran número de juarenses, así que salgas y preguntes, te van a decir sí. Los jueces son corruptos, liberan a detenidos y simplemente no funciona, está viciado. Ahora, estamos hablando, Edgar, del tema de la delincuencia, del tema penal, pero en la cuestión del tema civil, ahí son las transotas económicas. Y en lo laboral. Ándale, y también está el asunto. O sea, no nada más. Por eso se habla de una cosa general de que ese sistema ya está obsoleto. Aquí resuena exclusivamente el asunto penal, pero faltan los otros aspectos que son coyunturales. El problema es que la gente clama un cambio, pero a la hora de ir a votar no lo hace. Ese es otro problema. Bueno, yo creo que hablamos de que la gente no vota, porque yo tengo entendido que al menos 36 millones de personas sí votaron. Pero estamos hablando de esto. No. Porque si hablas de Claudia Sheinbaum y el movimiento, pues traía mucho arrastre. Pues sí. Es otra cosa. Es que de esto no sabemos hasta que no empiecen la votación de esta nueva propuesta. Que por cierto, porque no sabemos. Estamos por iniciar el proceso de una campaña inédita en un proceso de elección de carácter judicial en México, el próximo día 30 de marzo. En donde hay muchas dudas. Totalmente. Eso es cierto. Porque pero en el otro había corrupción. Claro. Es distinto. Y vamos a otro asunto. Ustedes recordarán el caso de Villas de Salvarcar, que en su momento llamó la atención del entonces presidente de México, que le puso atención por un error que tuvo y luego se vino Todos Somos Juárez con Felipe Calderón. Yo recuerdo la revista Proceso en su momento, en el año 2013, decía, cuando la justicia se tuerce. Desde entonces, fíjate, 2013. Y hablamos de reformas y de cambios y no se dan. Cuando Proceso todavía hablaba
Y tenía escritores y reporteros muy buenos. Y realmente tenía un peso importantísimo Importante. en las decisiones de gabinete a nivel federal. Así es, con Julio Scherer. Con a la Julio cabeza. Scherer. Claro. En el tema de los jueces, yo los he escuchado, hemos tenido encuentros con ellos de presentación de información. Se creen como dioses. No los puedes ni tocar. O sea, están totalmente alejados del ser humano. Bueno, O sea, de lo las que sí es- necesidades del ser Lo que de sí es justicia. cierto, Juan Manuel y Edgar, es que tenemos un grave problema en la impartición de justicia en México con una puerta giratoria que deja mucho que decir en la vida judicial de nuestro país. Pero yo Es sí- necesario Yo ahí, un yo escenario. ahí sí cuestionaría, porque incluso cuando hemos visto la visita del Procurador General de la República en Ciudad Juárez, primero, ¿ameritaría la presencia de Gers Manero aquí por cómo se dan las cosas aquí en la frontera? Yo digo que sí. ¿Cuándo Total. ha venido? Anteriormente, ¿Cuándo ha venido? Anteriormente teníamos visitas de los fiscales generales de la República. Les voy a recordar de lo que una- antes era les- la Procuraduría General de la República. Les voy a recordar una anécdota de por qué tal vez Gers Manero no quiere venir. Cuando él era el encargado de la Policía Federal y ahora desaparecida en aquellos años, una vez trajo una camioneta y se la robaron, blindada, y luego apareció quemada. La recuperaron y la pusieron en donde estaba la Policía Federal, la guardia, allá por el kilómetro. Fíjate, en el kilómetro 30 esa de la anécdota carretera panamericana. No la conocía. Esa sí no, Sí es yo cierto, tampoco. Pero bueno, viniendo de Román. Sí. Bueno, es que también hay otros incidentes que vienen también en relación, como aquel caso de la esposa de un procurador general de la República que viene cargada con una infinidad de mercancías de origen extranjero, llega a la garita, la detienen y en aquel momento pues llegó un personaje de la Policía Federal que cacheteó al administrador de aquel entonces de la aduana fronteriza. Que era mucho decir, ¿no? Un cachetadón. Imagínate, Después cachetearlo. te Pero bueno. cuento, ¿sabes de qué me acordé? Después te cuento una anécdota. A ver, de una vez. Una esposa de un dirigente nacional de un sindicato, ¿sí? Ya me la sé esa. Sí, electricista. Ujú. Pues venía cargada la señora con También. todas las cosas que le regalan y las compras y todo eso. Entonces iba por la Rumorosa y le dieron ganas de hacer pipí a la señora. Y pues los guaruras que traía ahí, pues hacerle carpita entonces le estaba ahí haciendo su pipí cuando... Del uno. Entonces dijo la señora, bueno, dice, ahí me van a disculpar, pero prefiero, ¿sí?, que me vean las nalgas a que me vean la cara. No, es una anécdota verídica, ¿eh? Ojalá O los que dicen en ese viejo sistema del PRI, ¿no? Y en algunas ocasiones del PAN, que decían, una mano lava la otra y las dos la cara. Así es. Ujú. ¿Tú recordarás esas cosas? No, sí, hay cosas ahí que realmente simbraron en ese momento las condiciones de una administración de la aduana que fue estrujada, humillada y ofendida. Así Cachetear por parte del procurador a un administrador de la aduana por tan solo detener a su esposa con mercancía ilegal. Le costó casi la chamba a esa persona. Pero bueno, Gers Que en su Manero, momento fue parte de los famosos integrantes del entonces comandante de la Policía Federal, Elías Ramírez. lo curioso de este planteamiento que hace Triste Juan memoria. De la triste memoria de Lo Elías curioso de Ramírez. este planteamiento que hace Juan Manuel, si tú observas en las mediciones del gobierno federal en turno, normalmente nos dicen, Chihuahua, Ciudad Juárez está en el top de las entidades con más homicidios. Sí, está en el top, pero ¿Y cuándo los hemos visto aquí? cuando... No. Exactamente. ¿Dónde O sea, está no la corresponde. presencia de los altos No mandos? corresponde la estadística con Bueno. las detenciones. No vemos ni O los con la pronuncia- presencia de ellos. Oye, Así no es. vemos ni el pronunciamiento de los coordinadores del Consejo Coordinador Empresarial haciendo el llamado a las autoridades de alto nivel para encabezar mesas de seguridad en Juárez. ¿Cuándo? Bueno, vámonos ¿Cuándo? vámonos a la cuestión actual.
¿Cuándo hemos visto a Harfuch venir a Juárez? Creo que motivos los hay también. No ha venido. Ni a Es Chihuahua. frontera. Pues sí. Es frontera. Y no ha venido. Bueno, es que ya lo dijimos Cuando una sus vez. raíces son chihuahuenses. Ya lo dijimos una vez cuando en el centro del país hablan de la frontera es Tijuana. Tijuana, dicen Y los cuando gringos. se habla del norte es Monterrey. Estamos jodidos, perdonando la expresión. Así es, no es cierto. No somos Ni más ni menos. Exactamente, no Pero bueno, formamos parte de ya la- planteamos ahí, usted falta su participación. ¿Qué piensa de esto? Porque eso es lo importante, ¿no? Que nos digan, yo he vivido esto, yo tengo este comentario, porque eso enriquece. No nomás que nosotros estemos aquí hablando, ¿no? Y esto no quiere decir que del Poder Judicial Estatal no haya también situaciones similares. claro que Digo, sí, para también. no decir que no lo tocamos por cuestión de tiempo y los temas, pero ese tema también es punto y aparte. Bueno, tenemos otro asunto muy grave que ocurrió durante este fin de semana y que abre un debate que ya está muy presente sobre la regulación y la violencia armada en el vecino país. Estados Unidos, que siempre ve los errores de otros países como México, pero no el de ellos. Hubo disparos en un evento público en Las Cruces, Nuevo México, que dejó un saldo de 3 muertos y 15 heridos en el Young Park a las 10 de la noche del pasado viernes. De un evento no autorizado por las autoridades. Exactamente. En un lugar No público. Un lugar público y en un lugar en donde en ese tiroteo hubo 3 muertos. Y, 3 muertos. y en un evento que atrajo a más de 200 personas. Y la policía detuvo detuvo a una persona mayor de edad y las otras son menores. Las Sí, otras son es menos. Tomás Rivas, de 20 años, Así un es. joven de 17, otro de 17 y el arresto más reciente de 15 años. Ajá. Mira lo interesante aquí. Han detectado que hubo entre 50 y 60 casquillos percutidos de arma corta. Ujú. Aunque por ahí en el video se ve una persona con un fusil de asalto AR-15, las investigaciones dicen que no lo accionaron. Entonces, en este momento no está bajo Imagínate investigación si lo esa llega a persona. accionar. Hay un dato bastante interesante. 1 de cada 15 estadounidenses han presenciado un tiroteo masivo en su vida. 1 de cada 15 ciudadanos en los Estados Unidos han presenciado un tiroteo. Y prueba de ello es que en ese evento no autorizado había 200 personas. Ahí te va otro dato. Y ahí porque resultaron nada más datos hay muchos. 3 muertos, El pleito pero es- hubo 15 lesionados. Mira, el pleito inicia por un problema de pandillas. Un tema que no aceptan, el término pandilla. Gangas. Sí, gangas. Un tema en donde se hicieron presentes 2 grupos que empezaron un tiroteo. Sí, un tiroteo que deja víctimas inocentes. Y demuestra que las pandillas están armadas. Y demuestra, ¿sí?, que esa situación que nos colocan a México como un país agresivo y nos muestran como lo peor, que en muchos casos sí, pero los norteamericanos, la sociedad norteamericana, se lava la cara. Ahí te va el dato para contestar a lo que dices. En el 2024, en promedio, hubo un tiroteo masivo cada 24 horas en Estados Unidos. La violencia armada en ese país dejó 15,998 Y en muertos. un complemento en la información con los datos que tú estás manejando, en el 2022 se contabilizaron 647 tiroteos masivos en Estados Unidos. Definidos estos en aquellos en donde al menos 4 personas resultan heridas o muertas en un solo incidente, asesinados en sus hogares o a plena luz del día, abatidos por desconocidos o por seres queridos, pero la violencia armada en los Estados Unidos en el 2023 concluyó en estados con 650 tiroteos masivos, 1 o 2 cada día, siendo el segundo con el mayor número de víctimas en ese país. Y lo el más promedio terrible- es 8 muertos por incidente. Por incidente. Y lo más terrible es que esto no va a cambiar, ¿eh? Porque cuando llega un presidente como Donald Trump, que está a favor No, de las no. armas, no va a cambiar. En Estados Unidos dicen, quíteme lo que usted quiera,
menos las armas. La segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos les da el derecho de tener y portar armas. Es que y ese ellos es el no problema. van a dar Ese marcha es el atrás. problema de la segunda enmienda. Muchos han tratado de darle adecuaciones y reformas y no se puede, porque es una enmienda que trae la protección de los ciudadanos americanos. No Con vayamos. la aceptación de la cultura norteamericana del revólver. Pues sí. Traen eso en la sangre, en su forma de ser. O sea, sabemos que eso ocurre, que eso pasa, que eso lo traen en la sangre. Güey. Mira, En anteriormente, Estados Unidos hay más armas de fuego que habitantes, ¿sabías? ¿Sí? anteriormente No, sí, nos decían, es cierto. es que México tiene la violencia y los muertos. Poco a poco está cambiando Fíjate, con estas situaciones. Fíjate qué tipo de armas se utilizaron, ¿sí? Se utilizaron fusiles semiautomáticos como Colt, AR-15 y revólveres. Fíjate. La razón por la que los tiroteos siguen produciéndose en ese país es muy simple. En los Estados Unidos hay más armas de fuego que habitantes. En concreto hay 120.5 armas por cada 100 habitantes. Esto de acuerdo a datos de una organización que investiga los casos de armas y de posesionamiento que tienen los ciudadanos en los Estados Unidos. Mira, Es yo me realmente remito, alarmante. yo me remito y pongo el planteamiento el caso de Crucius, que ahorita volvió a salir a la palestra porque lo están. ¿Cuánto lleva ese caso y no le dan sentencia? Así Cuando es. sabemos que la mayoría de los muertos fueron de origen mexicano. Y eso me da la impresión ¿Y qué crees? que es parte de todo ¿Dónde eso. crees que se agravó el problema de las armas? En la pandemia. La gente decidió comprar más armas para estar más protegida. La ¿Sabes? pandemia generó que mucha gente saliera, porque como estaba resguardada, temía que hubiera desbordamientos de delincuencia y ataques Pero domiciliarios. ellos y no la lo gente- ven así. Ah, Cuando no. hablan de Juárez, de México, gun violence is killing people in Mexico. Eso es lo que dicen. Ah. La violencia Oye, armada está matando a México. Ajá. Oye, aquí en México, ¿te acuerdas del ejército, de los soldados que recorrieron calles por calles, barrio por barrio, fraccionamiento por fraccionamiento, con aparatitos para andar detectando las armas de fuego en los domicilios? Los desarmaron. ¿Cuál creen ustedes que es en este momento la preocupación de Donald Trump? ¿Los tiroteos al interior de su país que estamos hablando o la migración y la criminalización de la migración en estos momentos? No, es la migración. Claro. Es más. ¿Qué es para, Es más. ¿qué es para Trump? La Así migración. es, así Los es. delincuentes, Bueno, mira, los violadores, los asesinos. Si comparamos la violencia que se registra en Estados Unidos, la del Paso, la de Juárez, aquí la mayor parte de las víctimas de las armas andan metidas. Un gran porcentaje. Sí hay víctimas inocentes, también tenemos que decir, pero allá que vayas a la tienda y de repente un zafado, alguien que trae un arma, te sorprende. No, sí. Es una violencia psicológica ¿Y sabes armada. qué dice? ¿Cuál es la justificación de muchos, Edgar? De Eleazar? Muchos dicen, es que yo traigo un arma porque yo voy a defender mi familia. Ujú. Dice, así es la mentalidad de ellos. Pues sí, ¿cómo llegó este loco que a una tienda en El Paso, en Walmart, y bajó su arma y mató a una cantidad de mexicanos? Por su manifiesto, Pero eran mexicanos. totalmente. por en su una acción de odio. manifiesto de invasión de ese país, es. argumentó. Pero bueno, eso no va a cambiar, mucho menos cuando esté un presidente como Donald Trump. Ellos dicen, es a pues favor eran de las armas. mexicanos, ¿qué tiene? Claro. Fíjate. A esa condición de riesgo estamos, ¿eh? Que estás en una tienda departamental o estás en un restaurante, simplemente que llegue uno de esos fanáticos de esa manera y te quita la vida. Pues sí. Así es. Tenemos otro tema que queremos tocar, el transporte público. Es muy amplio lo del de las armas. Claro, pero creo yo esperemos que también, comentarios, ¿eh? claro, Juárez merece el ordenamiento del transporte público, dice el gobierno de Chihuahua, y está presionando. Hay una confrontación, lo más reciente, porque hemos tocado el tema. Santiago de la Peña, el secretario general de gobierno, dijo, ¿se alinean o se alinean?
Y le contestó Raúl Piña, el concesionario de la ruta universitaria. ¿Quieren que frenemos el transporte? Lo del otro día fue una probadita, ¿eh? Eso le contestó. Sí, ya es que eso mismo, ¿quién ha tenido la culpa y quién se ha visto blandengue? Pues el gobierno del Estado, o sea, transporte de gobierno del Se Estado. molestó mucho Santiago de la Peña porque le decían, tú no vienes de Chihuahua a Juárez, Sí, no sales de Palacio. ¿Cómo puedes estar tomando decisiones en Palacio, en Chihuahua, si no vienen ni visitan ni recorres Juárez? Es el tiempo ahorita para tomar una decisión clara, contundente, que venga y le dé respuesta a algo. Tienen un servicio toda que es la facultad, el totalmente, gobierno, sí. de requisar las unidades en el supuesto de que no quieran entrar a esta propuesta de gobierno del Estado. Ellos pueden poner incluso gente experta o que gente que quiera y utilizarlos, ¿sí?, para cubrir las necesidades de Pero transporte. también, ya Y no mientras- es posible que vengan y se sigan burlando en declaraciones, tanto funcionarios de gobierno como concesionarios del transporte, ¿eh? Y si quieres un ejemplo de eso, hoy a las 5:40, estamos hablando de lunes, de la madrugada, en Azcapotzalco y Puerto Vallarta, en ampliación Plutarco Elias Calles, ¿recuerdan ese cruce? Ujú. Donde un rutero hace 2 semanas mató a Jocelyn Arelli de 15 años. Sí, el Hoy operador de volvió 60 a años. estrellarse contra ese lugar donde está la cruz. Contra un de la muro de quinceañera. piedra donde está, así es, O sea, aunque se trata de transporte de personal, que Claro. es Que algo también ahí necesitan que también ahí mano. necesita mano. Oye, porque Así el es. transporte personal no mueve vacas, tampoco animales, ¿eh? Mueve personas. Pues pareciera que moviera vacas y otra cosa. Porque también está totalmente suelto, no está completamente regulado. Así es. Ya lo viste con la unidad esa de transporte, con números frontales distintos a números traseros completamente distintos. O sea, ¿de qué se trata? La pregunta que dejamos Aquí. al aire es, ¿se aventará la autoridad el tiro, como dicen los chavos, Es que no le de que queda les otra, paralicen el Edgar. servicio? No le queda otra. Por Edgar. lo pronto, ¿quién está pagando los platos rotos ante esas indecisiones de un lado y del otro? La gente, el usuario. Así. Pues sí. Ya el ciudadano no le tiene ni confianza a la propia autoridad porque simplemente ante Ya. la proximidad de los tiempos electorales dirán otra vez el la transporte, misma cantaleta. el transporte que se acaba de instalar, el BRT. el BRT, ese ha dado la muestra ya a Juárez de cuál es el camino. de que Que podemos no se estén haciendo bolas. Ya hay una propuesta. Claudia Sheinbaum en una de sus visitas dijo, vamos a mejorar el transporte en Ciudad Juárez. Pues para ahí no se queden palabras. La gobernadora está de acuerdo también. Entonces, eso es lo que... Y el es la alcalde única también, ¿eh? manera. No, el Y alcalde también. Es la única manera de una acabar especie de trolebús, con ¿no? ese pulpo camionero que tiene sus raíces desde el viejo PRI. Bueno, en Chispas y Chispazos el objetivo es abrir la discusión para tocar los temas del momento que nos afectan y analizarlo. Oye, en una discusión, porque recuerdo una propuesta en la primera administración, cuando participó a la presidencia municipal de Juárez y luego posteriormente a la gobernatura, el actual alcalde de Ciudad Juárez propuso la construcción, edificación de un sistema colectivo metro. No, pero Sí, parece ¿de que acuerdo? cada vez vamos más jodidos que para adelante. No. ¿Sabes por qué nos hizo? Porque llegó Juan Carlos Loera. Pues sí. ¿O sabes también por qué no se hizo? Porque los empresarios tampoco no quisieron. Así Bueno, es. el caso es que estamos más fregados que bien, ¿no? Bueno, no tanto. Aunque quién sabe. Como diría Cantinflas. Oye, le digo a Juan Manuel, ¿de qué partido serías tú? 3 letras. OGT. Porque le gusta decir las cosas directas. No, y hay. Pues es ¿Y el eslogan cuál sería? es, no hay. Pero puede haber. Bueno, con eso los dejamos. Estamos sufriendo aquí con los temas. Usted participe también, es lo importante. ¿eh? Así No se es. quede callado. Proponga. Proponga. Éntrele a la discusión con nosotros. Sí, lo vamos a escuchar, vamos a leerlo. Todo lo que usted nos Y envíe. lo haremos con mucho gusto, dando lectura al comentario. Nos por vemos. supuesto. Gracias. Hasta la próxima. See you later.